Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy no vamos a estar reaccionando en sí a un video, pero vamos a hablar de algo muy importante, del avivamiento en el fin de los tiempos. Cómo prepararte para el fin de los tiempos, por qué a mucha gente le da miedo leer Apocalipsis o no quiere saber mucho de los tiempos que vendrán y más que nada están cómodos en el presente. Así que creo que vamos a responder muchas dudas. Va a ser como una charla, una conversación que te lo puedes poner de fondo mientras estás haciendo las cosas cotidianas de la vida o también puedes agarrar tu Biblia porque vamos a ver muchos versículos, mucha Biblia. Agarra tu mate, tu café, lo que tengas a mano y vamos allá a hablar de este tema tan importante. Pero no quiero empezar antes de decirte que te suscribas, que compartas, que le des me gusta, que eso es muy importante para que el algoritmo siga recomendando este video. Así que vamos a responder a la pregunta: ¿por qué a la gente le da miedo leer Apocalipsis? ¿O por qué mucha gente no quiere saber sobre el futuro, de los tiempos que vendrán, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, primeramente yo tengo acá mis notas, ¿sí? Para, más que nada, como te digo, esto es mucho contenido, mucha charla y no sería inmenso memorizarlo, así que tengo muchas notas acá, versículos para poder ir charlando con vos, ¿sí? Pero primeramente importante es entender el plan completo de Dios, ¿no? Que es la consumación del plan, que Dios reinará sobre toda la tierra y que Él quiere habitar entre nosotros, ¿sí? Y expandir su reino y restaurar todo lo roto, ¿no? O sea, en esto corresponde a la gran comisión, ¿sí? Que es la tarea que todos tenemos que hacer, ¿sí? Primeramente tenemos que entender cuál es el plan completo, cuál es el evangelio completo. Y el evangelio completo no arranca desde Mateo, ¿no? Sino que es de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Así que es muy importante que puedas primeramente entender todo el plan de Dios, ¿sí? Muchas veces como personas, o algunas personas, a mí un poquito antes sí, pero no leía tanto Apocalipsis. Me daba como, no sé, era un libro con demasiada simbología, muy difícil de entender, no entendía mucho esto de los dragones, de la bruja, de la ramera, o sea, no entendía mucho, la verdad, sinceramente. Así que lo pasaba de largo, ¿no? Y simplemente leía los evangelios, leía un poco los salmos, proverbios, versículos o historias que simplemente sean sencillas de entender. Y en lo difícil de entender no me metía porque estaba un poco en mi comodidad, ¿no? Entonces, en estos últimos años, cada vez el algoritmo me recomendaba mucho más contenido apocalíptico y demás. Y la verdad es que me fui interiorizando en esto. Digo, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? A ver, esto quiero entenderlo. Entonces, seguí investigando y mucho más. Y la verdad que me fue volando la cabeza, entendiendo todo el plan del Señor. Porque muchas veces pasa también en el transcurso de este tiempo, en el transcurso de los años, que simplemente los ancianos solamente podían predicar del Apocalipsis. Lo que hicieron masterclass en escatología, en teología, solo esas personas podrían hablar de Apocalipsis o simplemente traer a las mesas la charla sobre el fin de los tiempos. Y muchas veces el resto de la congregación, el resto de la iglesia, no nos metíamos en ese tema. Y si esa persona no estaba, o esa persona se iba de vacaciones, o esa persona que hacía todo dentro de la congregación, hablaba de otras cosas, y literalmente no se hablaba del fin de los tiempos. Y la Biblia es tan clara porque una vez que menciona, vemos en la palabra de Dios que cada una vez que menciona la palabra de la resurrección de Jesús, menciona 3 veces más la segunda venida. Entonces, creo que es no importante, demasiado importante, porque es también la esperanza que tenemos todos los cristianos en esta tierra, ¿no? Que el Señor nos venga a buscar y que nos lleve junto a Él. Como justamente dice el Señor, yo voy a ir a prepararle morada a ustedes. Entonces esa es nuestra esperanza, si no sería vana nuestra fe. Tanto la resurrección de Jesús como su segunda venida, ¿sí? Así que avanzando un poco, te voy a poner acá en pantalla los versículos, que vayamos a Mateo 16 del 2 al 3, ¿sí? Que lo tengo acá, que dice, bueno, los fariseos demandan una señal al Señor
Le piden una señal, y esto es lo que dice el capítulo. Vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? Que Jonás fue tragado por el gran pez, que todo el pueblo literalmente entró en ayuno y oración para que el Señor no destruya Nínive. Entonces conocemos mucho esa historia y hay muchas cristofanías en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, acá el Señor también habla de ser entendido en los tiempos, de discernir los tiempos que estamos. Estamos en este mundo donde hay muchas guerras, donde hay muchos rumores de guerras, que la tercera guerra mundial se está por manifestar, que se está por dar. Pero es muy importante que lo que el Señor nos dice, ¿no? Que podamos discernir los tiempos, que podamos ser entendidos en los tiempos. No quita esto de no hablar de otras cosas que también son muy importantes, ¿sí? Que por ahí se hablan de ser esforzado, de valiente, esas prédicas que siempre escuchamos que son, como te digo, son muy importantes, pero creo que es muy importante también ser entendido en los tiempos que estamos, ¿sí? Ahora el Señor también habla y menciona siempre que Él es el alfa y el omega, ¿sí? Que Él es el principio y el fin, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre nos quedamos en el que era y en el que es. Y vivimos simplemente en el presente, pero nos olvidamos que es el que ha de venir. Entonces es muy importante. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces es muy importante conocer lo que ha de venir también, ¿sí? Y esto lo podemos ver todo en Mateo 24, ¿sí? Mateo 24 habla Jesús a sus discípulos que cuando Jesús dice estas son las señales del fin, lo primero que dice: no se dejen engañar. Hoy hay mucho contenido en internet, hay muchos hologramas, hay muchos humanoides, hay personas literalmente creadas con inteligencia artificial. Hoy entras en YouTube, por ejemplo, y contenido cristiano creado todo con inteligencia artificial. No hay una persona real hablando, no hay una persona real contándote esa historia. Y si no tenés la Biblia a mano, no sabes si todo lo que dice esa persona está siendo real o todo lo que está diciendo la máquina está correcto, ¿sí? Y obviamente que, siempre esto a la hora de hacer contenido puede llevar algún error, que desde ya yo pido disculpas si en algún momento me equivoqué en algún video, que seguramente que sí. Pero lo hacemos con la más profesionalidad posible y con el más celo posible a la palabra. Pero bueno, esto es muy importante, que seamos entendidos en los tiempos en que estamos, donde hay mucho engaño, y es lo primero que el Señor Jesús fue lo que advirtió. Ahora recalco algo muy importante también en esta parte. Lo que te enfoques en lo que va a pasar no significa que estás perdido en el presente. Porque esto es muy importante. Muchos piensan que esta persona está pensando mucho en el futuro, pero está re perdido en el presente. No. Es muy importante que puedas estar siendo una persona íntegra, que puedas estar entendiendo también el presente de lo que está pasando hoy en realidad en Israel, en Argentina, en el país donde estás, cómo el Señor está obrando alrededor de tu familia, de tu país, de tu trabajo, que pueda ser entendido en el presente, pero también enfocado en el futuro, ¿sí? No quitamos una cosa de la otra. Es muy importante esto también. Ahora Apocalipsis 1.1 habla de la revelación de Jesucristo. Y vamos a leerlo si tenés tu Biblia ahí a mano. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Wow, la verdad que el capítulo 1 es increíble. Es increíble. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. Y justamente Apocalipsis en inglés es revelation, o sea, es revelación. Es quitar los velos, ¿sí? Y que podamos ver la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es guerras, no es simplemente guerras, pestes, bombas nucleares, todo lo que sea. No. Es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Es la revelación del Cordero. Y también dice, bienaventurado el que lee esta profecía, ¿sí? Sí, dice, y también algo muy importante que dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, ¿sí? Que también, obviamente, vamos a la lectura, obviamente lo más importante es que vos puedas leer Apocalipsis en tu casa, pero también el que oye las palabras de esta profecía. También te podés poner una prédica, no sé, de John MacArthur, yo la verdad que lo escucho mucho, también de Mariano Senewald, de Marcos Brunet, o sea, que te puedas poner una prédica hablando del fin de los tiempos, ¿sí? También habla de una bienaventuranza, ¿no? De ser bienaventurado el que oye también las palabras de esta profecía. Y también el que guarda las palabras de esta profecía. Porque dice al final, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Y esto fue escrito hace 2000 años. O sea, siempre estuvo cerca. Pero yo creo de verdad que cada vez estamos más y más cerca. Muchos hablan justamente también del libro de Daniel que ya se cumplieron las semanas, las 69 semanas se cumplieron y la 70 semana, o sea, la semana número 70 es esta. O sea, estamos ya en el fin prácticamente. Así que sigamos avanzando. Quiero recalcar esto también, que esto también es mucha intimidad y mucha palabra, ¿sí? Que puedas leer tanto Apocalipsis, Daniel, y como te digo, que puedas entender todo el plan completo, que puedas entender el Evangelio completo. Ahora, más revelación de Jesucristo es más revelación de su plan, ¿sí? Y vuelvo a recalcarte esto, más revelación de Jesús es más revelación de su plan. Entonces es pedirle literalmente al Espíritu Santo que te dé un espíritu de revelación para entender las cosas que están escritas, para entender los tiempos que están sucediendo y lo que ha de venir. Eso es muy importante también. Siempre yo me pregunto, ¿qué pasa si Jesús vendría en este momento? ¿Cómo me encontraría? ¿Me encontraría solamente enfocado en el presente? ¿No preocupándome en el futuro? ¿Buscando más revelación del Cordero? ¿O me encontraría distraído? Entonces, recalco esto que es muy importante. Más revelación de Jesús es más revelación de su plan, de lo que Él va a hacer, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Ahora vamos a Apocalipsis 1:4. Si tenés tu Biblia ahí a mano, también vamos a hablar de la importancia del avivamiento, ¿sí? en los últimos tiempos, que es la verdad un tema muy interesante. Pero vamos a Apocalipsis 1:4 que dice, iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Ahora acá hay un detalle muy importante. En Apocalipsis 1:4 menciona la Trinidad, porque habla del que es, el que era y el que va a venir, de los 7 espíritus de Dios, ¿no? Que están delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel. Ahí está la Santa Trinidad demostrada, y estamos hablando del capítulo, ya el capítulo 1, el versículo 4. Ya se presenta la Trinidad allí, ¿no? Hablando ya a las 7 iglesias que son la representación de la iglesia en el transcurso de estos años, ¿sí? Que vamos a hablar específicamente de eso en otro video. Ahora, algo muy importante también es que la mayoría de los profetas vieron a Jesús volver entre las nubes. Y vamos a remarcar, simplemente te voy a dejar acá al costado algunos versículos también para que lo puedas tener. Daniel 7, 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí vemos un poco a Daniel. Después Zacarías 14 del 4 al 5 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y habla un poco también de la segunda venida del Señor. Zacarías 12:10 también dice, mirarán a mí a quienes traspasaron. Esto apunta a la segunda venida cuando reconocerán al que fue crucificado, ¿no? Hablando de Jesús. Isaías 19:1,
He aquí Jehová monta sobre una ligera nube. Tremendo. Vamos a mencionar algunos más. Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Sí? Mateo 26:64. Veréis al Hijo del Hombre sentado y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Y por último, simplemente Hechos 1, del 9 al 11, que dice: este mismo Jesús así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Esa es la esperanza que tenemos, y por eso también, y por eso hay muchas cosas más, es importante que vos puedas estar listo y que puedas leer, capítulos, que puedas leer versículos, que puedas relacionar versiones relacionadas al fin de los tiempos, que pueda ser entendido en los tiempos que estamos. Entonces, resumiendo un poco esto, la gran profecía bíblica es el regreso de Jesús. ¿Sí? Esa es la gran profecía bíblica. Es el regreso de Jesús, que va a reinar sobre toda la tierra. Ahora hablamos un poco del avivamiento, ¿sí? El avivamiento obviamente que es estar lleno del Espíritu Santo, pero eso es una pizca de lo que ha de venir. Hay mucho más. Hay mucho más, hermano. No digo que no sea importante el avivamiento, pero el avivamiento forma parte de lo que Dios quiere hacer relacionado con el fin. Porque podés estar muy en modo avivamiento, pero si no te interesa lo que ha de venir, si no te interesa la segunda venida de Jesús, ¿de qué sirve? Entonces también eso es muy importante. El avivamiento es una pizca de lo que ha de venir. Ahora, avanzando un poco acá, ahora muchos se preguntan, ¿cuándo vendrá Jesús de nuevo? Bueno, la palabra es muy clara, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. Eso ya es muy claro, la Biblia lo responde muy clarito, no hay vueltas que darles. Así que lo que veas en internet es falso, literalmente es falso. O sea, nadie sabe ni el día ni la hora. Ahora, muchos también se preguntan, bueno, Fran, ¿estamos en el fin de los tiempos? Bueno, quiero leerte simplemente lo que está escrito en Hechos 2, del 16 al 21. Y acompáñame ahí si tenés tu Biblia a mano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acá ahora, muy importante lo que dice este versículo, que dice, los siervos y las siervas profetizarán, los hijos y las hijas profetizarán. O sea, todos pueden profetizar. ¿Sí? Acá muchos piensan que no, el ungido, el profeta, el pastor, ellos nomás pueden profetizar. No, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es muy importante. O sea, dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Por eso el Señor dice, las señales les seguirán a los que creen. Eso es muy importante también. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es muy importante. Muchos tienen sueños hoy, tienen visiones que muchos no entienden de qué trata. Muchos se les revela a Jesús en sueños y conocen y aceptan al Señor en sueños y incluso en visiones. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué piensan también que hay escuelas como Bethel, como Cultura Sobrenatural? Hay escuelas de avivamiento hoy. Hoy el Señor está derramando su espíritu sobre toda carne. O sea, está viendo, por lo menos acá en Argentina, y vemos en muchos lugares del mundo también, en otros no, que el Señor ya se está manifestando, y esto lo vemos incluso en España, cómo el Señor se está manifestando a musulmanes, ¿no? En muchas campañas, incluso con Javier Anancía, que es un gran evangelista que tuvimos en el otro canal, le Hablemos con Propósito, incluso cuando fue a Irán, él lo primero que preguntaba era, ¿quién vio al hombre de blanco? Fíjense la pregunta, cómo el Señor ya se está manifestando a los musulmanes. Entonces,
Esto es muy importante, entender que también si vos aceptaste al Señor en tu vida, si sos lleno del Espíritu Santo, podés profetizar de una manera correcta y siempre basado en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Acá en Hechos, en este versículo que acabamos de leer, primero habla de un avivamiento y luego habla del día de la segunda venida del Señor. Por eso dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Primero habla de todo el derramamiento del Espíritu Santo, sueños, visiones, señales, y luego habla de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué creemos esto? Porque la intensidad de los sucesos intensifican el cumplimiento. Y lo volvemos a mencionar. Esto hablamos de las guerras, de las cosas que vemos, escuelas sobrenaturales, escuelas que te enseñan a cómo profetizar, a cómo tener accionar a la hora de sanar a los enfermos, de expulsar demonios, a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto vemos intensificadamente el día de hoy, que antes no lo había. Antes no había un Bethel, antes no había una escuela cultura sobrenatural, antes no existía. Antes no se hablaba tanto del fin de los tiempos. Pero ¿por qué ahora es tan importante? Porque el Señor cada vez está más cerca. Los tiempos cada vez están muy cerca. Acá quiero hacer una analogía muy importante. Ahora muchas veces hablamos de los Reyes Magos, haciendo un poco de analogía en esto, que en el nacimiento de Jesús ellos, yo creo, eran astrólogos, ¿no? Según muchos estudiosos eran astrólogos y estudiaban las estrellas, estudiaban el clima, justamente estudiaban todo esto para entender cuándo iba a venir el Mesías. Por eso dice que ellos vieron la señal de la estrella y siguieron la estrella y ahí encontraron a Jesús. Porque justamente eran entendidos en los tiempos, estudiaban las cosas para encontrar justamente la revelación del Cordero. Entonces esto es muy importante y esto es una pequeña analogía, no sé si se entendió, pero quiero ser claro en eso. Que nosotros podamos ser como ellos y estudiar el fin de los tiempos, estudiar la profecía que el Señor quiere hacer, estudiar el plan completo. Y para ir cerrando, simplemente quiero cerrar con Daniel 2, y esto es tarea para tu casa que lo puedas leer. El avivamiento no es solo una manifestación, sino el entendimiento del fin, discernimiento y revelación. El avivamiento no es solo manifestación del Espíritu Santo, sino entendimiento del fin. Y con eso quiero dejarte para que vos puedas reflexionar en tu casa. Y si hoy, capaz que estás viendo este video y querías simplemente ver de qué trata esto, el fin de los tiempos, y no tenés a Jesús en tu vida, hoy te animo que puedas aceptarlo en tu corazón y que puedas dejar ingresar al Rey de Gloria y al Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, y que el Espíritu Santo ahora mismo te pueda dar guía para lo que era, para lo que es y lo que ha de venir. Que seas alguien muy entendido en el presente, pero enfocado en el futuro. Así que esto es muy importante, que puedas ser lleno del Espíritu Santo y no solamente de manifestaciones del Espíritu. No solamente sanar a los enfermos, expulsar demonios, hablar en lenguas, sino también que puedas ser entendidos en los tiempos, que puedas tener discernimiento y que puedas tener revelación de lo que ha de venir. Así que muchas gracias por ver este video, compartí, suscribiste, dale me gusta. Espero que te haya gustado esta lección. No reaccionamos a ningún video así, pero creo que esta lección creo que es muy importante también y que puede hacerte de bendición para tu vida. Así que gracias por ver y nos vemos en otra charla. Te mando un saludo muy grande.